Buenos días a todos, alumnos de primer año de secundaria. Miren, hoy vamos a iniciar la clase número 7 oficialmente, pero dentro del inicio del ciclo escolar 2020-2021 sería considerada como la primera clase, ¿ok? Pero la vamos a dejar así para no perder la continuidad. Sería la clase número 7 de la Escuela Secundaria Federal General Francisco J. Mújica de Tuxpan, Michoacán. Yo soy el profesor Julio César Tapia Salguero. El tema que vamos a ver hoy es el origen de las ciencias. ¿Ok? Bueno, antes de comenzar, van sacando su libreta para que vayan haciendo anotaciones. Ajá, un tipo de resumen de este tema. Bueno, miren, como en el video anterior que les había dado las indicaciones y la forma de cómo íbamos a trabajar, este tema les había comentado, perdón, que íbamos a utilizar el libro, ¿ok? Eso es la indicación. Pero este tema sí está en el libro, pero está un poco más avanzado. Pero a mi consideración, antes de empezar a abordar ya el tema de la biología, tenemos que ver primero el origen de las ciencias. No sé por qué en el libro está marcado en el curso más adelante en el temario. Desconozco por qué fue ubicado en ese lugar, pero no importa. Nosotros lo vamos a ver al principio, ¿ok? El origen de las ciencias, porque antes de abordar alguna de las ciencias naturales, tenemos que ver de qué se trata, de dónde viene este estudio o por qué se estudian, cuáles son estas ciencias naturales que forman todas o hacen una unidad entre todas, ¿ok? Bueno, entonces saquen su libreta y van a empezar a hacer anotaciones, un resumen de este tema, ¿ok? Bueno, ¿qué son las ciencias naturales? Dice, son aquellas disciplinas de estudio que se interesan por comprender las leyes que rigen la naturaleza y que lo hacen conforme al método científico y al método experimental, ¿ok? El método científico y el método experimental son parte de uno mismo. Ajá. Ahorita lo vamos a abordar después más adelante en el tema cuando veamos la revolución científica, donde se formó el concepto de método científico. Ajá. Pero el método científico, o lo que dice esto que son las ciencias naturales, es que dice que es una disciplina que estudia o le interesa comprender las leyes que rigen la naturaleza, ajá, los fenómenos naturales, los trata de explicar, ¿ok? Desde un punto de vista objetivo. Dice aquí que se rigen a partir del método científico. El método científico está aquí plasmado en esta imagen que les puse. Se trata de la observación, del planteamiento de un problema, la hipótesis, que es una idea. La hipótesis es la idea, la experimentación, el análisis de esta experimentación, que sería el análisis de los resultados y tener una conclusión final, ¿ok? Este método científico lo podemos ver como una receta, ajá, que se sigue para investigar un tema X o cualquier tema de la naturaleza o cualquier duda o pregunta que nos surja a partir de algo. Ajá, la podemos tratar de descifrar con un método científico, que son unas reglas o unos pasos a seguir para tener un resultado, ¿ok? Y eso facilita las cosas. Todo esto, este método tiene, estos pasos conllevan un tiempo, ¿ok? Un tiempo que es la observación de un fenómeno, el planteamiento, la hipótesis, la experimentación, el análisis de los resultados y las conclusiones, todos tienen su determinado tiempo para elaborarse. Los padres del método científico como concepto se le atribuye a Francis Bacon y a Galileo Galilei, ¿ok? Pero
si lo viéramos desde otro punto de vista, podríamos decirlo que desde la antigua Grecia o la Roma, o en la época de los romanos también, se utilizaba el método científico, pero no de una forma como lo que pasó con la revolución científica, donde ocurrían ya las mediciones. En la antigua Grecia sí se utilizaba la experimentación, más la observación y el planteamiento de algún problema, y se hacía desde un punto de vista más filosófico, pero sí se hacía el método científico, no como tal lo conocemos el día de hoy, pero sentó las bases a que siglos más tarde se plasmara o lo plasmaran Francis Bacon y Galileo Galilei. ¿Ok? Esto quiere decir que intentan estudiar la naturaleza de manera objetiva, amparándose en el razonamiento lógico, la repetición de ambientes controlados de fenómenos observados naturalmente. Esto le llaman experimentación. Y contemplando en menor medida los asuntos subjetivos propios del ser humano. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es que el método científico lo que hace es observar un fenómeno natural, tratarlo de replicar en un lugar. Cuando dice que es un lugar controlado, de un ambiente controlado, se refiere a un laboratorio donde podemos controlar las condiciones, para replicar algún fenómeno, alguna situación, algún proceso que pasa en la naturaleza, ¿ok? Como por ejemplo la fotosíntesis, que la fotosíntesis es el proceso en el cual las plantas producen energía o obtienen energía a partir de la absorción de luz y de nutrientes como es el agua y algunos otros minerales. A lo mejor este proceso lo podemos ver en la naturaleza, o nos podríamos preguntar cómo es que se alimentan las plantas. Bueno, en un laboratorio podemos tener este proceso más controlado, mediante macetas, por ejemplo, que está aquí en la imagen, y podemos ver ahí en el laboratorio como lo tenemos a una disposición, están todas las herramientas adecuadas, podemos experimentar con las plantas que se nos ocurran, ¿ok? Y la fotosíntesis la podemos demostrar aquí, no sé, se me ocurren cosas muy simples como una planta, quitarle la capacidad, o quitarla perdón, no la capacidad, sino quitarla del sol, que no le pegue la luz, dejarla en un lugar donde la luz no le pegue. Podemos ver que sí es necesaria la luz de las plantas. Después, pues en algunas lupas podemos hacer cortes transversales de las hojas para ver sus estructuras. Y es así como podemos ver qué estructuras son las que las plantas tienen para realizar la fotosíntesis. Entonces el método científico se refiere a esto, a experimentar. Hay muchos de los experimentos que fallan. Para lograr hacer o obtener una respuesta, se hacen miles y miles de experimentos para obtener un resultado adecuado. Y eso ocurre en la actualidad y ha ocurrido en la historia de las ciencias naturales. Es como podemos obtener la respuesta de determinado fenómeno o proceso, pero desde un punto de vista objetivo. Todo demostrado. El método científico, la ventaja que tiene es que puede demostrar cómo es que se realizan las cosas. Si ustedes experimentamos en un laboratorio, no es un dogma, no es algo que yo les diría que es así, sino que ustedes lo podrían ver con sus propios ojos, cómo se demuestra que es así. Por ejemplo, el pensar que, por ejemplo, los insectos, alguien les puede decir, no es que los insectos tienen venas. ¿Cómo es que podríamos saber que eso es verdad o es falso? Pues abriendo un insecto en un laboratorio, hacer una disección de un insecto, poderlo abrir y ver qué es lo que tiene este insecto, si en verdad tiene venas o en realidad no.
en base a esta experimentación sabemos que los insectos pues no tienen un sistema circulatorio cerrado como el de nosotros, no tienen venas, tienen un sistema circulatorio abierto. Ajá. Entonces el método científico a ese se refiere a demostrar ciertos funcionamientos de ciertos procesos mediante la experimentación. ¿Ok? Siguiente dice, el antecedente de las ciencias naturales puede rastrearse hasta las formas de filosofía y naturalismo de la antigüedad. Si bien los antiguos griegos y romanos, por ejemplo, basaron su observación de la naturaleza en razonamientos formal y no en la medición y en la experimentación, habrá que esperar hasta la revolución científica del siglo XVI y del siglo XVII para que surgiera un concepto de ciencia tal y como hoy lo comprendemos, a partir de la invención del método científico. ¿Qué quiere decir esto? Este es un antecedente histórico. Habla acerca de lo que les decía al principio. Los griegos y los romanos sí hacían ciencia, experimentaban, hacían mucha observación, en principal los griegos, que en Grecia es donde se creó o son los padres de la filosofía, y la filosofía por ende es la madre o el padre de las ciencias, como tal. Un ejemplo, por ejemplo, de observación es lo de Aristóteles. Aristóteles dio las primeras bases en lo que hoy conocemos como ciencias naturales o biología. Él dio la primera clasificación de los seres vivos, muy primitiva, si la podemos llamar así, pero Aristóteles, por ejemplo, a los insectos les llamaba seres sin sangre, porque cuando aplastas, por ejemplo, una cucaracha, no ves que le sale sangre, se ve como una pasta blanca, ¿no? Como papa. Entonces él decía que esos insectos eran seres, o los gusanos también, las lombrices, eran seres sin sangre. Entonces él hizo una clasificación: animales con sangre y sin sangre. Hoy en día podemos decir, bueno, es que esa clasificación es muy primitiva. ¿Cómo es que pasó eso? Bueno, pues porque en esa época a lo mejor apenas empezaban a hacerse preguntas acerca de cómo funcionaban los organismos vivos, y los no vivos, como los fenómenos naturales. Fenómenos naturales, por ejemplo, como la marea, eso es bajo observación. La marea en los mares se controla, o no se controla, sino que cambia o es cambiante, o tiene incidencia la luna, porque la luna y la tierra tienen un hilo que los une, que es la gravedad, ¿no? Como es una fuerza, y esa misma fuerza hace que las mareas se puedan mover o se mueven determinadamente, de determinada forma, de acuerdo a la cercanía que está la luna. ¿Ok? Pero eso es bajo observación. Pero fue hasta la revolución científica del siglo XVI y siglo XVII que surgió el concepto de ciencia como tal, y la invención del método científico. El método científico se creó o fue el resultado o la necesidad de obtener resultados fiables, obviamente con una mezcla de ciencias, no solamente de ciencias naturales, sino que el uso también de las mediciones como son las matemáticas, las cuales son necesarias para poder medir un proceso. Si medimos la gravedad, ocupamos de las matemáticas. Si medimos un organismo, un animal, pues sus desplazamientos por kilómetros, también tenemos que usar las matemáticas. La abundancia, contar las especies, cuántos mueren, cuántos viven, cuántos nacen, eso se ocupan las matemáticas. Entonces los procesos se tienen que plasmar. El método científico hizo esto, la anotación y la medición. Eso hizo que si nosotros descubríamos algo nuevo, o los científicos de esa época algo nuevo, todo lo anotaban, y lo hacían mediante un método que era como una receta. Entonces poder diseñar
un experimento con pasos, eso podría ser que alguien más lo pudiera replicar en cualquier otro laboratorio, ajá, y poder demostrar lo que estabas diciendo, no nada más de palabra, ¿ok? Es como por ejemplo hacer un flan, ajá. A lo mejor la primera vez que hicieron un flan en la historia de la humanidad, pues a lo mejor fue experimental, ajá, pero con el tiempo que le salió, ¿qué pasaría si la gente que lo inventó le salió de chiripada porque aventó un poco de esto, un poco de aquello y lo formó? A lo mejor la siguiente vez que lo hace no se acuerda bien cuántas cantidades usó de cada cosa. Entonces el método científico lo que hacía era decía, bueno, anotamos cada paso que hacemos, las cantidades que usamos, ahí usamos las matemáticas o medimos ciertos factores de, no sé, de condiciones de climáticas o de temperatura, de tamaño, de velocidad, todo lo anotamos, todo lo que ocupamos para un experimento lo tenemos que anotar y el paso que estamos haciendo. Ajá, para igual que el flan, si lo queremos repetir de nuevo, que nos salga exactamente igual y poder demostrar nuestra teoría o nuestra idea. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. Bueno, pero ¿cuál es el objeto de estudio de las ciencias naturales? Bueno, como hemos dicho antes, las ciencias naturales centran su interés en la naturaleza, es decir, en las leyes que rigen el mundo y los fenómenos que en él son observables. ¿Ok? O sea, en todos los fenómenos naturales que el hombre pueda observar, incluso los que no puede observar. En líneas generales se ocupa de los fenómenos que ocurren independientemente de que el ser humano esté o no allí para observarlo o tomar parte de él. Vale decir, del mundo a nuestro alrededor, ya sea en dimensiones macroscópicas o microscópicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto de estudio de las ciencias naturales son los fenómenos naturales que ocurren en la Tierra. ¿Okay? E incluso las ciencias naturales no solamente estudian la Tierra, los fenómenos naturales de la Tierra, también los del espacio. Ajá. Por eso está la astronomía. Pero luego vamos a hablar más de esto. Entonces dice que no depende nada más de dimensiones macroscópicas. Macroscópicas se refiere que nosotros las podemos observar con nuestros propios ojos. ¿Ok? Como la lluvia, como los rayos, como las tormentas, como la nieve, como los huracanes. Esos son los fenómenos naturales. ¿Ok? Y los procesos naturales pueden ser la reproducción de los animales, la migración, ajá, el comportamiento de los animales, las plantas, ajá, la reproducción de las plantas, la alimentación de los animales, la alimentación de las plantas, todos estos fenómenos o procesos que el hombre puede observar. Eso se llama o se refiere a las dimensiones macroscópicas y microscópicas. Como su nombre lo dice, micro se refiere a microorganismos, aunque el hombre no los puede ver. Gracias al desarrollo de las ciencias naturales, se desarrollaron ciertas tecnologías como los microscopios, que nos abrieron una puerta a un mundo desconocido, que era el mundo de los microorganismos. Ajá. Un mundo que no podemos ver a simple vista, pero no por no poderlo ver a simple vista quiere decir que no existe. ¿Ok? Entonces, también observamos un mundo microscópico. Ajá. Entonces, esos procesos también estudia o es objeto de estudio de las ciencias naturales. Bueno, la clasificación y las ramas de las ciencias naturales. Bueno, las ciencias naturales son 6, clasificadas de acuerdo al ámbito de la naturaleza que se ocupan. ¿Ok? La primera son las ciencias físicas. Bueno, las ciencias físicas se ocupan de las leyes fundamentales del universo, perceptibles, o sea que podemos ver. En este grupo están la astronomía, que estudia los astros celestes y las interacciones entre ellos, o sea, los planetas, ¿ok? Y las interacciones que hay entre los planetas, las estrellas, el Sol y otras galaxias, ¿ok? Eso es a lo que se refiere que estudia la astronomía. La física estudia las fuerzas fundamentales del universo, lo podemos ver o plasmado como energía, espacio, tiempo, etcétera. Y las leyes que en ellas se desprenden, como puede ser la gravedad, la fuerza, la velocidad, etcétera. La otra rama es la geología, estudia la Tierra, nuestro planeta, así como sus procesos de formación y transformación. ¿Ok? Entonces la geología se refiere a la estructura de la Tierra, ajá, la topografía.
La química estudia la composición, estructura y relaciones de la materia. ¿Okay? Estudia de qué están hechas las cosas. Esto estudia la química. El otro sector en la que se divide se llaman ciencias biológicas. ¿Okay? Las ciencias biológicas se ocupan de las leyes fundamentales de la vida. ¿Cómo la conocemos? En este grupo están la biología, que estudia a los seres vivientes, sus procesos internos, sus comportamientos, su origen, su evolución, así como sus interacciones. La otra es la paleontología, que estudia la distribución y la evolución de la vida sobre la Tierra antes de la aparición de la especie humana. ¿Okay? O sea, los restos fósiles. Bueno, miren, están divididas las ramas de las ciencias naturales en 6 clasificaciones. ¿Okay? Que es la astronomía, la física, la geología, la química, la biología y la paleontología. ¿Okay? Y se dividen en 2 grandes sectores que son ciencias físicas, que son como las mediciones, lo que hacen las mediciones o las matemáticas o las ecuaciones, y las ciencias biológicas, la que estudia los procesos. Bueno, todo esto no lo podemos estudiar por separado, todas unas de ellas están ligadas entre sí. Si estudiamos pura biología, tenemos forzosamente que involucrar todas las demás. En alguno de los procesos que estamos estudiando involucramos a todas. Entonces, las ciencias naturales es una ciencia que se rige o no se ha separado de las demás. ¿Por qué? Pues porque es como un nudo que está entre todas. Se sirven entre una a la otra. No podemos estudiar la astronomía sin estudiar también la biología o la geología o la química. ¿Ok? Tampoco podemos estudiar los procesos físicos individualmente. ¿Por qué? Porque están ligados a una composición que puede ser la química, a un comportamiento, a un proceso como la biología, a una composición, una estructura, una fisiología como puede ser la geología. Entonces ellos tienen están ligados constantemente, no son ramas diferentes o muy separadas, están juntas, solamente que se estudian por separado o individualmente, porque el concepto o el conocimiento de cada una de ellas es muy amplio y una persona no los podría dominar todos. Siendo que también cada una de ellos tiene ramas que se dividen. Nosotros nos vamos a encargar de ver la biología, y más adelante vamos a ver cómo la biología también se divide en ramas, de acuerdo a los procesos o organismos que estudia. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la importancia de las ciencias naturales? Bueno, las ciencias naturales responden a la necesidad del ser humano de comprender el mundo que lo rodea. ¿Para qué el hombre necesitaría o las ciencias naturales? El hombre necesita de las ciencias naturales para comprender el mundo que lo rodea. Primero dice que es para poder adaptarse a él. ¿Ok? Pues desde el origen del Homo sapiens, o cuando la primera vez que el Homo sapiens pisó la Tierra, tuvo una necesidad o empezó a crear conocimiento. Primero para adaptarse al medio. ¿Ok? El ser humano, nosotros los seres humanos, el Homo sapiens, no somos los organismos más rápidos en la Tierra, no somos los más fuertes o los más ágiles, pero sí tenemos una ventaja sobre los demás organismos, que es la inteligencia. Esta capacidad que nuestro cerebro tiene para comprender o observar los fenómenos y preguntarse cosas, la curiosidad. ¿Okay? Entonces lo primero que era es para podernos adaptar al medio. ¿Okay? Entonces las ciencias naturales es un recurso para podernos adaptar al medio. Una vez ya adaptado, pues poder aprovecharlo y obtener beneficio y beneficiarnos o obtener herramientas como lo primero, luego cubrir nuestras necesidades, como podría ser necesidades muy simples como y necesarias, las necesidades primarias como es el cobijo,
la vivienda, ajá, la comida, la misma creación de la agricultura, que fue por las mujeres las que inventaron la agricultura, y eso es un estudio de las ciencias naturales, ¿no? Indirectamente, no viéndolo directamente o formalmente como un estudio de las ciencias naturales, pero es la creación de conocimientos a base de la experimentación y de la observación. Ajá. La agricultura se creó a partir de la observación, ajá, y de la experimentación de cómo se crecían las plantas, y eso permitió que el hombre, de ser un hombre nómada que iba de un lugar a otro, fuera un hombre sedentario, ajá, y echara raíces, creó culturas, y las culturas crearon las civilizaciones que hoy en día conocemos. Entonces las ciencias naturales son importantes para el ser humano por esta necesidad de comprender el mundo y para cubrir nuestras necesidades, ya sean primarias o las necesidades que hoy en día tenemos, ajá, que no son las mismas que teníamos hace 5000 años, ajá, de 2000 años, no son ni siquiera las mismas que tenemos hace 10 años, ajá. Es porque la civilización humana tiene un constante cambio por el conocimiento que las ciencias naturales aportan año con año, ajá. Bueno, seguimos. Sin el desarrollo de estas ciencias, la historia humana habría sido mucho más trabajosa. ¿Qué quiere decir esto? Que sin estas ciencias, el desarrollo de estas tecnologías, la comodidad o el cubrir las necesidades de los seres humanos, nuestra historia hubiera sido más trabajosa, más complicada. Ajá. Ya que las tecnologías, ese gran factor transformador que conocemos como tecnología, se alimenta directamente de la aplicación de los principios, de las teorías y fundamentos que las ciencias naturales descubren, desarrollan y postulan. ¿Okay? Aquí se refiere no nada más a tecnología como los celulares y las computadoras, sino también la forma de construir, la forma de manejar los materiales que utilizamos para crear los aparatos que utilizamos, no nada más tecnológicos, sino que los mismos aparatos que tenemos en nuestros hogares, de que están construidas las cosas. Y hoy en día estamos en una época del plástico, pero anteriormente teníamos una época del vidrio, ajá, y futuramente tendremos otra época de algún otro material que se va a utilizar, ajá, para reemplazar el plástico también. Entonces la tecnología no nada más se refiere a esto. La medicina, por ejemplo, se ha beneficiado de la experimentación y el desarrollo de los estudios de las ciencias naturales. Las medicinas salen a partir del descubrimiento y el desarrollo de plantas y de experimentos que la rama de la biología y de la química tienen constantemente para cubrir la necesidad, ajá, de las enfermedades, de curar las enfermedades. Hoy en día ya hay muchas enfermedades que en una época pasada eran mortales o causaron muertes masivas, miles de muertes, ajá. Hoy en día es muy raro que alguien se enferme de ciertas enfermedades que antiguamente, como la poliomielitis, por ejemplo, hoy teníamos una vacuna que evita que nos dé el polio, ajá. La peste negra, por ejemplo, que mató miles de personas en Europa, hoy en día esta enfermedad está desterrada. ¿Por qué? Por el avance científico de la biología y de la química y de las ciencias naturales como un ente en común, ajá, como una ciencia integral, ¿ok? Entonces esa es la importancia de las ciencias naturales, que constantemente nos están aportando conocimiento, y este conocimiento lo desarrollan y lo postulan y lo dan al mundo para darnos más conocimiento y poder cubrir nuestras necesidades de diferentes formas, ¿ok? Esa es la importancia de las ciencias naturales y la relevancia que tienen sobre nuestra vida, ¿ok? Bueno, más adelante ya cuando veamos las ramas de la biología y vamos a ver qué estudia cada una, los procesos biológicos, los científicos, los naturistas o biólogos que han aportado, qué es lo que han aportado
y hasta el día de hoy qué es lo que han revolucionado para que la especie humana estemos donde estamos y conozcamos lo que conocemos hasta el día de hoy. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no va a haber tarea para esta primera clase. Solamente la presentación de la primera clase. Lo único que tenían que hacer con esta presentación era anotar un resumen en su libreta. Ajá, eso va a su libreta nada más. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase. ¿Ok?